Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente. Bueno, me da muchísimo gusto poder estar con ustedes por aquí de nuevo y poder compartir un nuevo video tutorial sobre álgebra. Este tutorial lo hice con la excusa de venir a ver cómo se encontraba mi gente de este canal y pues cumplir con lo que había prometido en el grupo que tenemos en el Facebook. Pues bien, sin más preámbulos, vamos al tutorial. El problema que vamos a tratar hoy es el problema 2, que dice calcular la simetría de las siguientes funciones y compruebe con GeoGebra. Entonces, básicamente, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que tener en cuenta los siguientes dos conceptos. Tenemos que tener en cuenta estos dos conceptos. Una función f es simétrica respecto del eje de ordenadas si es una función par, es decir, si f de menos x es igual a f de x, y una función f es simétrica respecto al origen si es una función impar, es decir, f de menos x es igual a menos f de x. Pues bien, ya teniendo en cuenta esto, vamos a empezar a solucionar el problema. Vamos a colocarle aquí negrita para que se nos vea más coqueto. Vamos a quitarla y vamos a copiar la parte A del problema y vamos a pegarla con control V en el siguiente lugar. Una vez teniendo esto, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evaluar la función en menos x. Entonces vamos a volver a pegar nuevamente la función, pero ahora la vamos a evaluar en menos x. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos aquí paréntesis, escribimos el menos de la x y cerramos paréntesis. Vamos a reemplazar donde está la x por menos x, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y una vez hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es simplificar la expresión para ver hacia dónde llegamos. Si nuevamente llegamos a f de x o llegamos a menos f de x o no llegamos a ninguna de las dos, que también puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora aquí? Vamos a usar ahora la propiedad de la radicación, que esto es como si tuviéramos 1 aquí, 1 por x, ¿sí? Lo mismo acá, 1 por x. Y vamos ahora sí a usar la propiedad de la radicación, que dice lo siguiente. Vamos a pegar aquí nuevamente. Simplemente es que si tú tienes dos multiplicandos, puedes repartir el exponente para los dos. Vamos acá, 2, espacio, cerramos acá este paréntesis. Bien, esto mismo vamos a hacerlo aquí abajo. Lo copiamos y lo pegamos para que nos rinda acá. Bien, entonces ahora vamos a seguir simplificando. Vamos a colocar que f de menos x es igual a tener esto aquí. Entonces, menos 1 elevado al cuadrado da menos 1, no, 1 solito sin signo. Y x elevado al cuadrado nos va a volver a dar pues x al cuadrado, ¿sí? Acá va a suceder lo mismo, estamos por 1 y nos va a quedar evidentemente
el x al cuadrado. Bien, vamos a borrarlo aquí. Este menos 1 no se nos quedó aquí pegado por 1 por x al cuadrado. Listo. Entonces ahora vamos a hacer las operaciones elementales que nos quedan ahí. 3 por 1, pues uno va a volver a dar 3. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Y aquí igual. Pues porque 3 por 1 da otra vez lo mismo. Y si nos damos cuenta y comparamos esta función con la que teníamos inicialmente, es la misma. O sea, si evaluamos en menos x, la función vuelve y nos da f de x. Eso quiere decir que eso es una función simétrica respecto del eje de ordenadas. Y además de eso es una función par. Entonces vamos a colocar aquí respuesta. Es simétrica respecto al eje de ordenadas. Vamos a copiar acá. Y es una función par. Bien. Ahora abrimos GeoGebra, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Copiamos toda la función que tenemos acá y la pegamos en el espacio de entrada. Si observan, si damos enter, aquí nos va a salir una función que es simétrica respecto al eje de ordenadas. ¿Qué quiere decir que es simétrico? Que significa que si tú partes la función a partir del eje Y hacia la izquierda y hacia la derecha, o sea, en el origen, y miras hacia la izquierda, vas a ver lo mismo reflejado en la parte derecha. Es decir que vamos a ver la función, el reflejo en la parte derecha si estamos en la izquierda, ¿cierto? Entonces, si notan acá y siguen con el cursor, esta parte es la misma de acá pero reflejada. Entonces con eso queda demostrado que evidentemente es una función par. Entonces podemos llegar aquí a vista gráfica, al portapapeles, y la pegamos acá. Pero antes decimos comprobando con GeoGebra y la pegamos acá. Bien, entonces con esto ya nos queda demostrado que la función es simétrica respecto al eje de ordenadas y es una función par. Ahora seguimos con la parte B. Entonces vamos a copiar aquí parte, control C, control V y escribimos B. Quitamos la negrita y ahora vamos a copiar la función B. Y vamos a hacerlo nuevamente lo mismo. Simplemente cogemos la función, la copiamos, la pegamos y evaluamos en menos x. Y reemplazamos donde siempre tengamos x, reemplazamos por menos x. ¿Sí?
como lo están viendo aquí, menos x. Y volvemos a hacer lo mismo, a simplificar la expresión para ver a qué llegamos. Llegamos a f de x o a f de menos x, o si llegamos a nada o a ninguna de las dos expresiones. Entonces por este lado nos queda menos x, aquí nuevamente multiplicamos por 1, ¿sí? Y luego copiamos acá y pegamos nuevamente en la parte de abajo. Y como sabemos, podemos separar esto nuevamente. Podemos separarlo acá. Lo elevamos al cuadrado, igual que en el anterior. Bien, entonces en el siguiente paso lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de la exponenciación y vemos que menos 1 por menos 1 nos da 1 multiplicado por x al cuadrado, o sea el que tenemos acá. Bien, entonces 1 por x al cuadrado. Bien, entonces si hacemos esta multiplicación nos va a volver a quedar la expresión de x al cuadrado. Entonces podemos quitar esto de acá y nos queda menos x multiplicado por x al cuadrado menos 9. Si comparamos esta función con la de aquí arriba, nos damos cuenta que esto es lo mismo que tener a esto de acá, ¿sí? Entonces la función es simétrica respecto al origen y además de eso es una función impar, ¿sí? Es simétrica respecto al origen y es una función impar. Si vemos vuelvo y hago la aclaración, esto mismo es lo mismo de arriba multiplicado con un menos. Por ello acá si vemos es lo mismo que f de x pero multiplicado por un menos. Bien, ya teniendo eso en claro, entonces decimos que es respuesta es simétrica respecto al origen y es una función impar. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar con GeoGebra. Entonces copiamos la función borramos esta de aquí y vamos a pegar la nueva función. Evidentemente tenemos que alejarnos un poco para mirar y si vemos la función es simétrica respecto al origen. Para ver que es simétrica respecto al origen, si siguen mi cursor se dan cuenta que esto de aquí antes de llegar al origen es lo mismo que tener lo que está después del origen pero reflejado, ¿sí? Para eso tendríamos que hacer doblar, pues si tuviéramos en el papel tendríamos que doblar la hoja así en esa línea que les acabo de dibujar, ¿sí?
Bien, entonces vamos a quitar eso y vamos aquí a copiar en el portapapeles y lo vamos a pegar para mostrar que evidentemente es una función que es simétrica respecto al origen y que además de eso pues es una función impar. Bien, ahora vamos para la parte C. ¿Qué nos dice la parte C? Evidentemente, si ustedes analizan, ya son dos ejercicios que cumplieron con las dos teorías que colocamos acá. Si analizan esta C, debe de ser que no va a coincidir con ninguna de las dos. Entonces vamos a probarlo, ¿sí? Vamos a probarlo para ver que esta teoría sea cierta. Y pues sería muy completo el ejercicio porque despejaríamos todas las dudas. Bien, entonces nuevamente tomamos control C, control B, evaluamos en menos X y donde están todas las X reemplazamos por menos X, ¿sí? Menos X. Bien, una vez tenemos hecho esto, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, es prácticamente volver a realizar lo que hemos venido realizando, de multiplicar el menos 1 elevado al cuadrado, quitarle el negativo a la X y multiplicar por X al cuadrado, ¿no? Entonces, ya teniendo esto así, vamos a simplificar para ver qué nos queda. Bien, entonces ese 1 menos 1 por menos 1 da 1 y 1 por X al cuadrado nos da X al cuadrado. Entonces vamos a copiarla de aquí para no ponernos a escribir. Y si vemos y comparamos esta función con esta, son dos funciones totalmente diferentes y ni siquiera es la función negativa, o sea, es decir, menos L de X no se puede llegar a una expresión así. Tampoco es la misma función, si se dan cuenta son diferentes. Esta menos X aquí pues cambia toda la situación. Entonces esta función no es simétrica. Entonces colocamos aquí respuesta. Esta función no tiene simetría y por tanto pues no es ni par ni impar. Bien, entonces vamos a comprobar eso ahora con GeoGebra. Copiamos la función. Esto es muy mecánico, ¿no? Volver a hacer lo mismo. Muy mecánico. Borramos acá y pegamos. Como les decía, vamos acá. Como les decía, no tiene ningún parecido a algo que sea simétrico. Esta
en la parte izquierda de la función es totalmente diferente a la parte derecha. Si hacemos el doblez de aquí con aquí, si lo tuviéramos en una hoja y hiciéramos el doblez en esa dirección, pues veríamos que no casa nada con nada, ¿no? Pues, o sea, no se refleja en ninguna parte. Por ello se comprueba que evidentemente es una función asimétrica o sin simetría. Entonces ya colocamos esto acá. Y bien, con esto terminamos todo el tutorial. Espero les haya gustado. Y nuevamente, por favor, dar las gracias con manita arriba. Eso nos ayuda, nos gratifica. Y todos esos comentarios que he leído dando las gracias también. Muchas gracias por todos ellos. De pronto haga un video donde salude a todas esas personas que me escriben en el grupo y que pasamos un rato agradable compartiendo estos conocimientos, ¿no? Gracias a ustedes. Los invito nuevamente a suscribirse al canal y a darle manito arriba al video. Que tengan un excelente día. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.